quedó pendiente este ejercicio, entonces, por favor, cópienlo y ahorita vamos a plantear tanto la ecuación diferencial como las condiciones de frontera. ¿Sí quedó pendiente o ya lo resolvimos? Digo, es pregunta. Es pregunta que yo les hago a ustedes. Se quedó No, pendiente. profe, ese no lo resolvimos. Según yo no. Muy bien, entonces ahorita lo vamos a plantear, porque básicamente es de plantearlo y que ustedes retomen. Hay un concepto bien interesante. Cuando ustedes entienden la condición de frontera que existe entre el mecanismo de convección y conducción, ese es el inicio de las aletas o de las superficies extendidas, que simplemente se las voy a explicar, pero ese es el inicio del concepto de cómo cuando el flujo de calor va fluyendo a través de un sólido, pues se empieza a disipar a partir del segundo mecanismo, que es la transferencia de calor por convección. Entonces, cópienlo, analícenlo y traten de plantearlo y ahorita lo resolvemos.
Ok, entonces, ¿qué piensan, muchachos? Dice, el agua fluye por un tubo a una temperatura promedio de 70 grados Celsius. Los radios interior y exterior del tubo son de 6 centímetros y 6.5 respectivamente. La superficie exterior del tubo está envuelta con un calentador eléctrico delgado que consume 300 watts por metro de longitud de tubo. La superficie expuesta del calentador está fuertemente aislada, de modo que todo el calor generado por él se transfiere al tubo. El calor se transfiere de la superficie interior del tubo al agua por convección con un coeficiente de transferencia de calor de 85 watts metro cuadrado grado Celsius. Si se supone una conductividad térmica constante y una transferencia unidimensional, exprese la formulación matemática a partir de la ecuación diferencial y las condiciones de frontera de la conducción de calor en el tubo durante un proceso de operación estacionario. Entonces, para nosotros describir o expresar la formulación matemática de la ecuación de conducción, pues ya saben cómo es expresada a partir de un cilindro, ¿no? Ya saben la ecuación que es la derivada de R de T diagonal de R. Iba a explotar esa bomba. R diagonal de T, ¿no? De R. Eso va a ser igual a 0. Entonces tenemos, creo que sí está bien. A ver, muchachos, ahí, ¿tienen alguna pregunta con esa ecuación? ¿Alguna duda? Recuerden que proviene de la ecuación general de transferencia por conducción en un sistema de coordenadas cilíndrico, ¿sí? Donde la variación o la transferencia de calor se da en dirección radial, no es longitudinal, es dirección radial. ¿Sí? ¿O no? Ahora bien, el gradiente de temperaturas, pues va a haber un gradiente de temperaturas variando el radio. ¿Cuáles son las dos condiciones que tenemos? Primero, recuerden que cuando nosotros hablamos de las ecuaciones diferenciales, hablamos de la ecuación general de conducción, hablamos de los flujos de calor en todas las direcciones. El flujo de calor en dirección radial, el flujo de calor en dirección angular, el flujo de calor en dirección longitudinal. Esas son las tres direcciones que usualmente o comúnmente se utilizan cuando nosotros hablamos de sistemas cilíndricos, pero resulta ser que el enunciado nos especifica que es unidimensional la transferencia de calor. Eso nos quiere dar a entender que de las tres direcciones que nosotros usualmente tenemos para describir un sistema cilíndrico, pues solamente vamos a utilizar uno. Ahora bien, en la ecuación también dice que va a haber un término de generación, pero la pregunta es, ¿el cilindro, más bien el tubo que estamos analizando, está generando electricidad o no está generando electricidad? ¿Qué dice el enunciado? ¿Que el tubo genera o que el tubo no genera? ¿Qué es lo que dice, muchachos? Solo consume, ¿no? ¿Solo consume? Lo que genera es lo que está rodeado, dice Tarik. Muy bien. Ahí dice la superficie exterior del tubo está envuelto con un calentador eléctrico. Entonces, el calentador eléctrico sí está consumiendo electricidad. Pero el tubo no está consumiendo nada, muchachos. El tubo solamente está en contacto con el calentador eléctrico. Pero mi elemento que estoy analizando es el tubo. ¿Sí? De ahí es donde proviene que mi ecuación de transferencia de calor por conducción, donde digo que K es y K que está evaluado, o bueno, ¿qué dice la ecuación de Fourier? Que es la conductividad térmica por el gradiente de temperaturas va a ser igual al flujo de calor.
¿Sí están de acuerdo? Pero el flujo de calor en R va a ser igual. Ahí hay una condición. Es igual. Si yo le evalúo ese gradiente de temperaturas en 2, en R2, ¿qué es lo que estaba sucediendo en R2, muchachos? ¿Qué característica hay? ¿Sí entienden el diagrama esto que está pues azul, gris oscuro, perdón, y gris claro? ¿Qué es lo que quiere decir el gris oscuro y qué quiere decir el gris claro? ¿Qué es lo que quiere decir lo que está en rosa? ¿Son las áreas de quién? ¿Que representan qué? Les vuelvo a leer el ejercicio. Dice, fluye agua por un tubo a una temperatura promedio. La superficie exterior del tubo está envuelta por un calentador eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que ven ahí ustedes, muchachos? Las R son los puntos de contacto. Muy bien. ¿Los puntos de contacto entre quién? R1, ¿quién está en contacto con quién? Esa es una muy buena observación. Los puntos que están, perdón, los puntos en R1 y R2 son puntos de contacto. Agua y tubo, muy bien. Y tubo y aislamiento, ¿verdad? O calentador. Entonces, eso suena bastante bien, ¿no? Entonces, esas son mis condiciones de frontera. En R2 tengo la característica que de un lado tengo la conducción térmica y del otro lado tengo un flujo de calor que está entrando. Ese flujo de calor que entra, porque pues es un calentador, ¿no? Va hacia allá. Ay. El flujo de calor es radial. ¿Qué dirección tiene, muchachos? Aquí está el radio. ¿Qué sentido tiene? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A ver, cuéntenme, porque los veo muy como que no quieren hablar, o a lo mejor no saben de transferencia de calor, y yo pienso que sí saben, pero no sé, a lo mejor no saben. ¿Cuál es el sentido del flujo de calor? Según el enunciado, dice que hay un calentador que está sobre el tubo, que lo está calentando, y que el tubo va a calentar el agua, pero ¿y el sentido del flujo de calor? ¿Va hacia la derecha o hacia la izquierda? O sea, cuando me refiero a sentido, recuerden que un vector tiene magnitud, sentido y orientación. La orientación es radial. La magnitud todavía no la sé, pero el sentido, creo que el sentido sí me lo deberían de decir ustedes, porque son estudiantes de ingeniería. ¿Para cualquier lado? No. No, ¿cómo que para cualquier lado? No. A ver, vamos a leer otra vez el ejercicio. Es que esas cositas ya me las tienen que decir, porque son muy sencillas. El agua fluye, fluye agua por un tubo a una temperatura de 70 grados Celsius. Los radios interior y interior ya dicen. La superficie exterior del tubo está envuelta con un calentador eléctrico delgado. La superficie expuesta del calentador está fuertemente aislada. O sea, tenemos dos superficies del calentador. ¿Sí? De hecho, aquí inicia el calentador. Todo esto que está en gris claro es el calentador. Aquí inicia el calentador y aquí termina el calentador. O está fuertemente aislado, ¿no? ¿Cómo se podría interpretar? Yo lo interpretaría así. Porque, no, sí, es que debe de ser así. A ver, vamos a volverlo a... ¿Qué dice? Es que una cosa es el tubo y otra cosa es el calentador y otra cosa es el aislante. ¿Se me entiende? Mejor voy a hacer mi dibujo porque eso no me está ayudando mucho. Aquí está el agua. El agua, como bien lo dice su compañero, hay una superficie inicial del tubo y luego hay otro radio del tubo y luego está el calentador y luego está el aislante, ¿no?
Entonces, esto es el aislante. Esto es el calentador. Y este es el tubo. Nada más que ahí en el diagrama no se ve el tubo. Y ese es el agua. ¿Ok? Entonces tengo agua, tubo, calentador y aislante. Y aquí, a ver, vamos a ver. Aquí nada más me dice que tengo calentador y aislante. Entonces el tubo, pues es que este es el tubo. Bueno, a lo mejor el calentador no lo ponen como con un diámetro. ¿Sí? Entonces a lo mejor el calentador solamente es una pequeña línea. Es a lo que hace referencia el dibujo. ¿Sí me entienden? Es como si fuera pues, solamente una línea. El calentador. Pero si el calentador está generando electricidad, el ¿qué característica tiene el aislamiento, muchachos? ¿Hay flujo de calor o no hay flujo de calor? No hay. No hay flujo de calor. Cuando un objeto está totalmente aislado, pues no hay flujo de calor. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que a partir de R2, si yo me ubico en R2, pues va a haber flujo de calor hacia allá. Hacia allá, hacia el lado derecho está el aislamiento. Hacia allá hay flujo de calor. No hay, porque me lo acaban de contestar. Para la derecha no va a haber flujo de calor. Entonces solamente va a haber flujo de calor hacia la izquierda. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el calentador está generando electricidad, pasa a través de la resistencia del material y llega hasta el agua. ¿Sí o no? Muchos de ustedes me podrán decir, bueno, es que sí debe de haber, por muy pequeño que sea, debe de haber una pequeña fuga de calor. Por supuesto, muchachos, si ustedes se van al microanálisis que se puede hacer en este material, sí, o sea, va a haber una pérdida de calor. Yo no digo que no, pero es una suposición. Si ustedes quieren calcular las cosas tan precisamente, ahorita no es para que ustedes calculen las pérdidas de calor por aislamiento. Eso ya lo van a hacer cuando ya dominen los temas. Pero ahorita necesito que entiendan que ahorita el flujo de calor va del exterior hacia el interior. ¿Por qué? Porque la idea es que el calentador, ¿cuál sería la función del calentador? ¿Para qué querrían ustedes ese sistema? Sí, se pueden ir, no importa. Ah, qué grave, ok. ¿Para qué quisieran ustedes ese sistema, muchachos? A ver, díganme. ¿Es un sistema común que ustedes utilizarían? ¿El aumentar la temperatura del agua a través de un tubo? Pues si ustedes están realizando o están diseñando el sistema, pues se supone que el calentador tiene como objetivo que el flujo de calor o la energía que esté generando el calentador eléctrico llegue hasta el agua. Esa debería de ser la función. No que emita energía hacia el exterior, ni que tampoco emita energía hacia el aislamiento. El aislamiento es una manera de que toda la energía que se esté generando a partir del calentador se transfiera hacia el agua. Entonces, ese sería uno de nuestros, pues una de nuestras condiciones de frontera. De hecho, las condiciones de frontera que nosotros deberíamos de estar analizando se ubican precisamente en cada uno de los radios, tanto en el radio 1 como en el radio 2. Y en el radio 1, bueno, más bien en el radio 2, tenemos la característica de que, ¿qué fenómeno está pasando en el radio 2, muchachos? Aquí lo estábamos analizando. ¿Qué hay en el radio 2? Hay una generación del calentador, ¿sí? Esa generación que está provocando el calentador es su flujo de calor de entrada. ¿Sí? Entonces, si ustedes evalúan que
la ecuación de Fourier a partir del gradiente de temperaturas en la ubicación de R igual a 2, ustedes van a poder encontrar que va a ser un flujo de calor. Un flujo de calor que está dado por la generación. Esa generación o ese flujo de calor que estoy aquí marcando debería de ser igual a la cantidad de energía que se esté generando por unidad de área. Entonces, este flujo de calor va a ser igual a los 300 watts. ¿Por qué, muchachos? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es el volumen del calentador? ¿Lo conocen? Recuerden que el calentador ahí me lo muestran como si fuera una línea nada más. Pero si yo sacara esa línea y la multiplicara por su longitud, voy a poder conocer su volumen. Pero yo no necesito el volumen. Yo lo que necesito realmente es el área que está en contacto. El área que está en contacto con el tubo. ¿Sí? Lo que está envolviendo el tubo. Entonces, los calentadores usualmente pudieran ser láminas, ¿no? Ustedes van a la tienda de electrónica y dicen, yo quiero un calentador, una lámina. Entonces, compran una lámina que va a tener una longitud de 2 pi y aquí van a poner una L, 2 pi R. 2 pi R, recuerden que es el perímetro. ¿Sí? Y L, por supuesto que es la longitud. Entonces, cuando ustedes tienen el perímetro, esta es la longitud del perímetro. ¿Qué es lo que va a pasar con un tubo? Cuando ustedes pongan esa placa sobre el tubo o envuelvan el tubo con la placa, debería de quedar perfectamente, pues ahora sí, envuelto. ¿Sí están de acuerdo? Si yo llevo esa placa al tubo, pues la placa se va a ver así. Bueno, debería estar totalmente pegada, ¿no? Debería estar haciendo contacto totalmente sobre la superficie externa del tubo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, esa área que tengo aquí, esta área, es el área que necesito para calcular el flujo de calor por unidad de área, ya que toda la placa está consumiendo 300 watts. Lo que consume es lo mismo que le va a generar o que le va a transferir la placa, esta placa que está generando o que está consumiendo más bien, es la cantidad de energía que le va a transferir al tubo, pero se la va a transferir por unidad de área y esa unidad de área es 2 pi que multiplica a L. Este no funcionó. Es 2 pi R2. 2 pi R2 que multiplica a L. ¿Sí? ¿Hasta ahí, muchachos, tienen alguna pregunta? ¿Sí está claro esto del flujo de calor? Y también está claro que hay una placa. Esta placa, recuerden que esta placa es una placa de... ¿Sí dice de qué es? No dice de qué es, pero es un calentador eléctrico, entonces es una placa que simplemente va a generar electricidad. O sea, se ve o se puede medir a partir, pues, de la cantidad de energía que está consumiendo a partir de los volts y del amperaje, y esa cantidad de energía se la deberá de transferir al tubo, pero se la está transfiriendo por unidad de área. Y esa área, pues, es el área que está en contacto entre la superficie externa del tubo y el calentador. Muchachos, necesito que me digan si sí entienden esta parte o no. Exacto, son 300 watts metro por longitud.
300 watts por metro de longitud del tubo, pero pues ahí está la L, es 300 watts por L, entonces solamente es por 2pi, es por una longitud. Aquí lo importante es que ustedes entiendan qué es el área de contacto. Cuando ustedes les dicen que es por unidad, por longitud de tubo, es, no sé, si tienen 10 metros de longitud, pues simplemente sustituyen 300 watts. Están consumiendo por metro, pero como están utilizando 10 metros de longitud en su problema, pues van a ser 3000 watts. ¿Sí me entienden o no? Olvídense de que dice, o bueno, si lo quieren tomar en cuenta por metro de longitud de tubo, también ustedes analicen 2pi r por longitud de tubo y listo. No deberían de tener mucho problema. Es más, hasta lo pudiéramos borrar para que no les cause conflicto eso por longitud. Hasta 300 watts nada más y ya. Porque esas pequeñas cosas los envuelve y los pone en otras situaciones que no es el objetivo de este problema. El objetivo de este problema es que ustedes entiendan las condiciones de frontera. La idea es que ustedes entiendan que puede haber un elemento que esté en contacto con otro elemento, pero uno va a estar generando y el otro no. Es el caso del calentador que está generando electricidad y va a estar en contacto con el tubo y se va a obtener una condición de frontera que va a resultar en esta condición de frontera. Pero aquí esta condición de frontera necesito que la entiendan, que van a evaluar la... De hecho, esta ecuación de Fourier, ustedes la pudieran tener como el área que... Ay, jole. Entonces, la primera parte, que es la ecuación de Fourier, pudiera ser o reescribirse de la siguiente forma, ¿no? Como ustedes bien la conocen, que es el área por la conductividad térmica, un dT/r es igual a Q. También lo podrían dejar así. Lo único que tengo yo es que es la conductividad térmica, el gradiente de temperaturas, esta es una R, es igual a QS, pero esto es por unidad de área. Lo que tengo, ¿sí? Ahora, ya para terminar este problema, porque como no me contestan si sí o no, la segunda ecuación o la segunda condición de frontera. Ay, una disculpa. La segunda condición de frontera relaciona la ubicación en R1. Como bien lo decía su compañero, en R1 se presenta el mecanismo de transferencia de calor por convección, que es el fluido en el interior del tubo, y el mecanismo de transferencia de calor por conducción. Por lo tanto, basándonos en ese concepto, nosotros tenemos que utilizar la ecuación, o bueno, una condición que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, menos la conductividad térmica va a ser igual, evaluada en R1 es igual a H, el mecanismo de transferencia. Esto es el mecanismo de transferencia por conducción y aquí va a ser el mecanismo de transferencia por convección, donde el mecanismo de transferencia por convección definida a partir de la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, que es la temperatura del fluido, toda la temperatura La temperatura 1 menos la temperatura del fluido. ¿Sí?
Ok. Hasta ahí, muchachos. Esta ecuación ya la habían ustedes analizado anteriormente en otros problemas. Ahora bien, como no me preguntan si hay, bueno, más bien, cuando les pregunto si hay dudas o no, vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con superficies planas, pero a partir del concepto de resistencia. Entonces, denme un segundo. Ok, entonces, este tema ya es parte, creo que, del capítulo 3 no es de Incrópera, es de Sengel, el cual ahora lo que vamos a hacer es inicialmente hacer el análisis de transferencia de calor por conducción a partir de la ecuación de Fourier, pero vamos a introducir un nuevo tema que es una resistencia térmica, la cual pues reduce o básicamente reduce el paso de la energía térmica en tránsito a través de un medio. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ¿por qué la energía no se transfiere en su totalidad desde una ubicación a otra? Ustedes pueden observar ahí la imagen y pueden ver que la pared está compuesta, bueno, no está compuesta, se tienen dos ubicaciones, se tiene la ubicación 1, que inicialmente está en 0, y se tiene la ubicación 2, que por definición ahí, según el diagrama, nos muestra una ubicación L. Entonces, ¿por qué la temperatura 1 no es totalmente igual a la temperatura 2? Si este fuera el caso, pues no habría nada que estuviera entre esas dos posiciones que estuviera interfiriendo con el paso de la energía. ¿Sí están de acuerdo? Lo que interfiere, pues ya lo habíamos mencionado anteriormente. Primero es la propiedad, que es la conductividad térmica, que es la capacidad de un material para resistir o evitar el paso de la energía a través de él, o la facilidad. Puede ser muy fácil o puede ser muy difícil. En el caso de los aislantes, pues definitivamente no permite el paso. En el caso de los conductores, pues permite el paso de la energía de una forma pues, más fácil. Pero resulta ser que viéndolo desde el punto de vista de una resistencia, pues se tiene esta nueva ecuación, la que se muestra en la imagen donde está la temperatura, bueno, en esta imagen central, donde se puede observar que la temperatura 1 y la temperatura 2, entre ambas existe una resistencia. Esa resistencia es igual a la longitud entre la conductividad térmica por el área, que es algo, pues si ustedes hacen el análisis entre ambas ecuaciones, la ecuación de Fourier y la ecuación de Fourier, pero desde el punto de vista de resistencia, pues es algo muy parecido, ¿no? Simplemente es un nuevo concepto que vamos a estar manejando en esta semana con la finalidad de terminar esta sección de problemas del estado estacionario. Ahora bien, recuerden que nosotros tenemos tres mecanismos. El primero de ellos, por supuesto, es la conductividad térmica, el segundo es la convección y luego está la radiación. En la radiación, ahí alcancé a poner también esta resistencia producida por el mecanismo de radiación, que lo manejan como una H radiación, pero ustedes deben de recordar que el mecanismo de radiación contempla el coeficiente de transferencia de calor por radiación de Stefan Boltzmann, que es el sigma que se muestra del lado derecho. Este es el coeficiente de transferencia de calor por convección y la emisividad térmica del material. Y listo. Recuerden que en el caso de
El coeficiente de Stefan Boltzmann pues hace referencia a un cuerpo negro, a la emisividad de un cuerpo negro, donde pues, si tenemos un cuerpo negro la emisividad va a ser igual a 1 y por ende ese es el valor máximo que puede alcanzar de emisión de energía una superficie. Luego tenemos este tipo de ejercicios que van a ser muy comunes cuando nosotros los resolvamos, muchachos. De hecho, es parte de la siguiente sección. Esta sección contempla este tipo de análisis donde se van a presentar tanto la temperatura infinito, o bueno, la temperatura del fluido del lado izquierdo de una pared, se va a tener la temperatura 1, que es la temperatura que existe entre del lado izquierdo de la pared y del lado derecho de la pared tenemos la temperatura 2 y finalmente tenemos la temperatura del fluido del lado derecho. Entonces, ¿a qué hace referencia esta ecuación? Esta ecuación, o más bien este planteamiento, nos establece que vamos a tener un conjunto de resistencias. Nosotros pudiéramos tener el flujo de calor o pudiéramos calcular el flujo de calor desde la temperatura infinito 1 hasta la temperatura infinito 2 sobre la sumatoria de todas las resistencias. ¿Sí? ¿A qué es lo que me refiero? Que en la primera resistencia, que dice la resistencia de convección 1, ¿a qué debería de ser igual, muchachos? Es más, no les voy a preguntar eso, les voy a preguntar la que ya les expliqué. ¿A qué hace referencia esa R pared? Aquí donde dice que existe temperatura 1 y temperatura 2 y aquí tengo una R pared, ¿a qué debería de ser igual? ¿O qué es lo que entienden ya por R pared? ¿O no entienden nada de R pared? ¿Qué es la resistencia de la pared? ¿Cuál sería la resistencia? ¿Cuáles serían las propiedades de resistencia de la pared al flujo de energía? ¿No? Ya me estoy empezando a preocupar, muchachos. Recuerden que esto de R pared, pues, o bueno, la resistencia de la pared, contempla esto que está aquí de este lado, del lado izquierdo, es la longitud o el espesor de la pared sobre la conductividad térmica entre el área. En el caso de la convección, pues lo que vamos a tener es 1 sobre el coeficiente de convección por el área. Y de igual forma del lado derecho, pero creo que eso me va a tocar explicárselos en whiteboard porque no sé si me están entendiendo, como que me siento que no me están entendiendo. Entonces, ese es el enunciado, ¿no? Pues bien, aquí no hay enunciado, aquí es el planteamiento del problema. La temperatura infinito es la temperatura máxima. Yo aquí tengo una resistencia. Esa resistencia va a ser igual. Primero, ¿qué mecanismo hay entre estas dos temperaturas, muchachos? Es el mecanismo de convección. El mecanismo de convección dice que el flujo de calor va a ser igual al área, multiplica al coeficiente de convección, la temperatura del fluido, menos la temperatura de la superficie. ¿Sí? Luego aquí tengo un segundo mecanismo, ¿sí? Que sería el mecanismo de conducción. Este mecanismo de conducción hace referencia a la ecuación de Fourier, que va a ser igual a la conductividad térmica que multiplica el área, que multiplica la temperatura máxima, en este caso es la temperatura 1 menos la temperatura, en un segundo, a la temperatura 2, todo entre el espesor, entonces el espesor es L, y luego finalmente tengo otro mecanismo de transferencia de calor que es el de convección, pero el de convección que se produce a partir de la temperatura 2 y la temperatura infinito 2, donde es igual a, el flujo de calor es igual a el área, que multiplica el coeficiente de convección 2, porque ya aquí no va a ser el mismo coeficiente de convección. Los coeficientes de convección se obtienen a partir de las características que tiene el flujo, ¿sí? Si es un fluido turbulento, si es un fluido laminar, si es agua, si es aire, todo depende de esas características para poder determinar el coeficiente de convección. Entonces, es el área, el coeficiente de convección, que multiplica a la temperatura 2 menos la temperatura infinita.
2. En este caso, muchachos, yo pongo o establezco que la dirección del flujo de calor hacia dónde es, muchachos. Voy a borrar todo. La dirección del flujo de calor va de izquierda a derecha, es desde la temperatura máxima a la temperatura mínima, lo cual, si este fuera el interior de mi casa tiene una temperatura mayor que el exterior de mi casa, ¿sí? Entonces, ¿a qué es lo que vamos? Es que nosotros pudiéramos determinar el flujo de calor a partir de algunas condiciones. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, si yo tuviera el H1 y tuviera el H2, que establecen las características de los flujos tanto interior como exterior respectivamente, y solamente tuviera los valores de la temperatura infinito y temperatura infinito 2, de igual forma supiera la conductividad térmica. Entonces, en este primer término que dice la resistencia por convección, hace referencia a qué es lo que se está resistiendo al flujo de calor, y en este caso es H1, entonces tengo que es H1 es el que está teniendo esa resistencia. En el caso de la pared, ya lo habíamos acordado que es L sobre la conductividad térmica por A, y en el caso de el exterior va a ser lo mismo, es 1 H2 sobre A. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Que si yo quisiera sacar el flujo de calor total, bueno, el flujo de calor va a ser igual a la temperatura infinito 1 menos la temperatura infinito 2, todo sobre mis resistencias, que es 1 sobre H1 sobre A más LK sobre A más 1 sobre H2A. Esto sería la forma en que yo debería de establecer mi flujo de calor. Pero ese flujo de calor, muchachos, cabe mencionar que va a ser igual al flujo de calor por convección en la primera sección. Si yo hiciera el análisis del flujo de calor por convección en la primera parte, tendría que es el área, el coeficiente de convección, la temperatura infinito 1 menos la temperatura 1. Este valor que tengo aquí de flujo de calor va a ser igual a este flujo de calor. Va a ser el mismo, tiene que ser el mismo valor. Pero la diferencia es que aquí no conozco la temperatura 1 ni la temperatura 2, y aquí sí, a lo mejor sí la conozco. ¿Qué es lo que pasaría con el supuesto de que nosotros... estoy peleando con whiteboard. Ahí está. ¿Qué es lo que pasaría si yo tuviera dos materiales diferentes? De un lado, así, ¿qué les parece? Así. Que aquí tuviera aluminio y aquí tuviera aquí tuviera acero y aquí tuviera, no sé, plástico. ¿Qué es lo que pasaría si yo les diera la temperatura infinito 1 y la temperatura infinito 2? ¿Cuántos mecanismos de transferencia de calor ven ustedes ahí? Primero está el de convección, ¿no? Está aquí. Luego de convección tengo uno de conducción, tengo otro de conducción, tengo otro de conducción y luego tengo otro de convección. ¿Están de acuerdo? Suponiendo que la temperatura infinito 1 sea mayor que la temperatura infinito 2. Entonces el flujo de calor tendría la dirección de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque la temperatura del fluido 1 es mayor que la temperatura del fluido 2. ¿Y cuáles serían mis resistencias? Pues tendría primero un nodo que debería de ser temperatura del fluido 1. Tendría la primera resistencia, que sería la de convección, sería 1 sobre H1 sobre A1. Y luego tendría lo siguiente, muchachos. Tendría mi primera resistencia, que es del aluminio. ¿Sí? Sí. Este es del aluminio. Y luego tendría la del acero. Aquí. La del acero. Y luego tendría la del plástico. Y luego finalmente tendría la del... la temperatura infinito 2. ¿Sí? Aquí tendría todo esto. Entonces, esta resistencia debería de ser igual a ¿qué? A L
pero del aluminio, sobre la conductividad térmica del aluminio por el área transversal. Esta debería de ser igual a la longitud, pero del acero, la longitud del acero sobre la conductividad del acero por el área de la... Bueno, el área se supone que es transversal, es la misma, y aquí debería de tener la longitud del plástico sobre la conductividad térmica del plástico por el área, y aquí finalmente tendría 1 sobre H2 por A, ¿sí? Entonces tendría que sacar la sumatoria del flujo de calor por todo eso, ¿sí? El flujo de calor va a ser igual a la temperatura infinito infinito 1 menos la temperatura infinito 2, todo sobre 1 sobre H1A más el valor de LA, la conductividad A por A, luego más, así con rojo, más la longitud del acero, la conductividad térmica del acero por A, más LP, que es la longitud del plástico, la conductividad térmica del plástico por el área, más 1 sobre H2 por A. Entonces, esta ecuación, este tipo de análisis, me pudiera describir el flujo de calor a lo largo de todo un sistema, donde, por supuesto, que también tendría temperaturas en las interfaces. ¿Cuáles interfaces? Pues aquí tengo la temperatura 1, aquí tengo la temperatura 2, aquí tengo la temperatura 3 y aquí tengo la temperatura 4, que son los nodos que se presentan aquí. Esta es temperatura 1, esta es la temperatura 2, esta es la temperatura 3 y esta es la temperatura 4. ¿Sí están de acuerdo? Son las temperaturas entre las interfaces. Si yo quisiera analizar esta sección que está aquí, pues diría, estoy analizando la temperatura 1 y la temperatura 2. Son las temperaturas que pertenecen a las superficies del aluminio. Entonces, mi flujo de calor, el flujo de calor, Q, debería de ser igual a la temperatura 1 menos la temperatura 2 sobre la longitud A, conductividad A por A, y este valor del flujo de calor debería de ser igual a este valor del flujo de calor. ¿Por qué? Porque es una velocidad, es la velocidad con la cual está fluyendo la energía. Pero bueno, jóvenes, no sé, a lo mejor si tienen dudas, pero ya voy a detener la grabación. Lo veríamos el día de mañana ya con algunos ejercicios, pero es muy sencillo si ustedes se ponen a practicarlo un poco. Entonces, los veo el día de mañana. Goodbye. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe.